a la imagen de Cristo, transformados a la imagen de Cristo. Recuerde que cuando somos salvos, no solamente el Señor nos quiere llevar al cielo, pero quiere usarnos como una influencia y como un testimonio en este mundo para que otros puedan venir al Salvador. Y para eso el Señor nos va transformando gradualmente para llegar a ser semejante a Jesús. Y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, lo vamos a leer, pero vamos a dar lectura primero a Mateo. Mateo, capítulo número 7, versículos del 24 al 29, se nos enseña que la transformación que el Señor quiere llevar a cabo en nuestras vidas no solamente involucra el escuchar la palabra de Dios, sino el practicarla. Aquí tenemos la parábola de los dos cimientos, o lo que dirían otros, la parábola del hombre sabio y el hombre necio. Vamos a dar lectura al versículo número 24 hasta el 29, por favor. Yo leo, usted solamente siga con la mirada, por favor. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La diferencia en estas dos personas se radica en el hacer o en el no hacer. Vea por favor el versículo número 24. Si usted tiene forma de señalar esta porción, dice y las hace. Subraye por favor esa frase, y las hace. Y en el versículo número 26 vemos la expresión contraria, y no las hace. Lo que hace la diferencia es el hacer o no hacer la palabra de Dios. Cuando leemos el pasaje de Mateo, se nos enseña que ambas personas, tanto necio como prudente, van a pasar por dificultades y van a pasar por pruebas. A veces pensamos que si somos cristianos no vamos a pasar por luchas, por tribulaciones. Pero la diferencia está en aquel que hace la palabra de Dios, lleva a cabo lo que enseña la palabra, y aquel que no lo hace. Una vida verdaderamente transformada no se mide por emociones momentáneas, sino por una obediencia continua que refleje el carácter de Cristo. Vamos por favor ahora a Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo número 3, la finalidad ahora, o la meta que usted y yo debemos de buscar alcanzar, ahora que somos salvos, es la santificación. Hay una meta. No solamente el Señor está interesado en llevarnos al cielo, pero el Señor desea que mientras estamos en este mundo terrenal, practiquemos la santidad para que podamos ser un instrumento útil en las manos del Señor y animar a otros a ver el testimonio de una vida transformada gracias al sacrificio de Cristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo número 3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra ¿qué? Santificación. Subráyelo. Santificación. Que os apartéis de fornicación y cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Entonces, como usted se podrá dar cuenta, esa idea de que bueno, ya soy salvo, ya voy camino al cielo, ahora voy a vivir como yo quiera, no es un concepto bíblico, no es lo que enseña la palabra de Dios. Si una persona genuinamente se ha arrepentido de sus pecados, esa persona debe de buscar al Señor, obedecer al Señor, y en su gracia y en su misericordia, él o ella irá gradualmente alcanzando esa santificación
para ser un instrumento útil en las manos del Señor. Vamos a orar y que Él nos dé de su gracia y sabiduría para comprender el mensaje de esta noche. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias una vez más por darnos la oportunidad de reunirnos. Bendiga a cada familia aquí representada, Señor. Suple las necesidades, contesta las oraciones, pero sobre todo, Señor, ayúdanos a vivir de tal manera, Señor, que seamos un reflejo genuino, Señor, del Evangelio. Quita de nosotros los prejuicios, los malos conceptos, Señor, que a lo mejor equivocadamente hemos generado en nuestro propio pensamiento y no conforme a las Escrituras. Te ruego, Señor, te suplico, háblanos como solamente tú lo puedes hacer. Gracias y pedimos todo esto en el precioso nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. Muchas gracias. A lo largo de la historia, la humanidad ha buscado respuestas a las preguntas fundamentales de la vida. Cada generación se enfrenta a la misma inquietud. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué sentido tiene nuestra existencia? ¿Qué propósito nos da dirección y nos da significado? Para el creyente en Cristo, estas preguntas encuentran una respuesta clara en la revelación que Dios nos ha dado a través de su palabra. La Escritura nos enseña que nuestro propósito principal es, después de la salvación, de haber obtenido la salvación, es la santificación. Es un mandato divino que no es opcional, sino que es esencial para todo aquel que ha sido redimido por la sangre de Cristo. La santificación no es simplemente un llamado a la corrección moral, sino a una transformación profunda y continua que nos aparta completamente para Dios. Este proceso nos lleva a vivir una vida distinta conforme a la imagen de Cristo, reflejando su santidad en todo lo que hacemos. Veamos una vez más, Primera de Tesalonicenses 4:3, la primera parte del versículo. Pues la voluntad de Dios es, ¿qué dice ahí? Vuestra santificación, vuestra santificación. O sea, que el cristiano debe de tener ese propósito. Usted como cristiano debe de buscar alcanzar lo más posible en la medida y en la fuerza del Espíritu Santo, alcanzar esa santificación. No para salvación, sino para ser ese instrumento que Dios desea utilizar. Este versículo revela que la santificación es la meta divina para cada creyente. No es una sugerencia, hermanos. No es una opción entre muchas opciones, sino que es un llamado directo y urgente hacia el pueblo de Dios. Vuestra santificación. Sin embargo, esta santificación no es una tarea que podamos realizar por nuestra propia cuenta. No se trata, hermanos, simplemente de dejar de hacer lo malo o de mejorar nuestra versión personal, nuestra propia versión personal, sino de ser transformados por el poder de Dios para vivir su voluntad. Algunos cristianos piensan, bueno, ya soy cristiano, ahora que estoy en Cristo debo de sacar la mejor versión de mí. Debo de ser el mejor padre, debo de ser la mejor madre, debo de ser el mejor hijo, debo de ser el mejor trabajador, estudiante, etc. Muchos tienen esa idea que el cristianismo va a sacar lo mejor de usted para que usted sea beneficiado. La Escritura no nos enseña eso. La santificación es un proceso que implica ser apartado para Él. No solo se trata de evitar el pecado, hermanos, sino para vivir completamente rendidos a su propósito. De nada sirve, hermano, que nosotros nos apartemos del pecado, nos volvamos ermitaños, si no estamos invirtiendo nuestra vida en el propósito de Él, en la obra de Él. El proceso de la santificación no es instantáneo y mucho menos es sencillo. Es un camino largo y muchas veces eso implicará dolor. Eso implica una transformación profunda del corazón, de la mente y de la voluntad. La Biblia nos muestra, hermanos, que la santificación comienza con una obra interior del Espíritu Santo, quien a través de su palabra nos va conformando a la imagen de Cristo. Vamos a ver algunos pasajes, por favor. Busque Efesios capítulo 4, versículo número
24. Efesios capítulo 4, versículo número 24. Dice la palabra de Dios: y vestíos ¿de qué? Del nuevo hombre. Del nuevo hombre, creado según ¿quién? Según Dios, no según mi voluntad, no según mi percepción, no según lo que mi religión me marca, no, dice creado según Dios, en la justicia, y note esa frase, ¿y en qué, hermanos? Y en la santidad, y en la santidad de la verdad. Romanos capítulo 12, versículo 2. Vaya conmigo, por favor. Romanos capítulo 12, versículo número 2. La transformación a la que nosotros estamos aspirando, la transformación hacia donde nosotros nos estamos dirigiendo, es hacia la santidad. Porque entre más santo seamos, más nos pareceremos a Cristo. Y para lograr esa transformación necesitamos cambiar por completo la forma en la cual nosotros pensamos. Vea lo que dice Romanos capítulo 12, versículo número 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Nota esa frase? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Qué dice ahí, hermanos? Agradable y perfecta. En estos pasajes de Efesios capítulo 4, versículo 24 y Romanos capítulo 12, versículo 2, se nos exhorta a despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo, creado a la imagen de Dios en justicia y en santidad. Este proceso comienza con la salvación, pero no termina allí. La obra de Dios en nosotros continúa mientras luchamos con la carne y renovamos nuestra mente. Recuerde que las últimas semanas atrás que habíamos tocado el tema de la transformación, parte de la transformación es de que nosotros debemos de evitar proveerle a la carne aquellos deseos que son contrarios a la voluntad de Dios. Mencionábamos hace unas semanas el ejemplo de una motocicleta, ¿no? Si alguien está arriba de una motocicleta y necesita hacer varias cosas para detenerse por completo, y entre ellas debe de dejar el piloto, debe de dejar de suministrar gasolina al motor. Me explico. Si una persona va a detenerse mientras va en una motocicleta, debe de dejar de estar presionando el acelerador. Es parte de. Lo mismo sucede en la vida cristiana. Si nosotros vamos a ser transformados a la imagen de Cristo, debemos de dejar de proveerle a la carne. Es esencial, es esencial. Es aquí donde entra en juego, hermano, una palabra muy importante a lo largo de toda la Biblia, y es la palabra obediencia. Obediencia. La verdadera santificación no es un proceso pasivo donde yo no tengo que hacer absolutamente nada. La verdadera santificación es un acto activo donde yo me debo de ver involucrado. Mucha gente quiere ser santo simplemente levantándose en la mañana y ya tener como ese repelente, ¿verdad? Contra los moscos, contra el pecado, ese repelente contra la mente, y pensar que bueno, pues hoy pequé, hoy cometí un error, pues es que Dios no hizo su labor. Bueno, mañana será otro día, a ver qué pasa mañana. No. La santificación, yo tengo que estar involucrado. Yo tengo que ceder mi voluntad. Yo tengo que renovar mis pensamientos, y la Escritura nos dice que es en el poder de Él, no es en nuestras fuerzas, es en el poder del Espíritu de Dios. No basta para alcanzar la santificación, hermanos, no basta con escuchar la palabra de Dios. Escúcheme bien. Para alcanzar la santificación bíblica, no es suficiente con escuchar la palabra de Dios. Debemos de vivir la palabra de Dios para alcanzar esa santificación. Jesús lo declaró de una manera tajante en el pasaje que hemos leído de Mateo capítulo 7, principalmente el versículo 24 al 25. El Señor dice: el que
hace. El que hace. No dice el que escucha, dice el que hace. Eso es la gran diferencia, hermanos. En este pasaje de Mateo capítulo 7, cuando Jesús está hablando, Él compara al oyente y a hacer sus palabras con un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. La obediencia es la clave de la transformación. Anótelo por ahí. La obediencia es la clave de la transformación. Quien no obedece lo que Dios dice, construye su vida sobre arena, y cuando llegan las pruebas, su fe se va a derrumbar. Por eso hay muchas personas que dicen, bueno, ya vine a la iglesia, pero no pasa nada. Ya asistí a la iglesia 1 año, 3 años, estuve en un discipulado por 1 año y no pasó nada. Bueno, es que el problema no es el discipulado, la enseñanza, la predicación, la iglesia, el maestro de escuela dominical. El problema es de que mucha gente solamente escucha, pero no hace. Escucha, pero no obedece. La Biblia dice que vendrán pruebas. Vendrán dificultades, vendrá tribulación, soplarán los vientos, se desbordarán los ríos, soplarán con ímpetu los vientos. Y la Escritura dice que solamente el que hace la palabra de Dios, el que obedece la palabra de Dios y la lleva a la vida práctica, es el que permanecerá de pie. Es el que permanecerá de pie frente a las tribulaciones, frente a las pruebas, frente a las persecuciones, frente al desánimo. El que hace. La obediencia a la palabra de Dios es la evidencia de que estamos siendo renovados y transformados por su Espíritu. La obediencia es un testimonio de que usted verdaderamente cree a la palabra de Dios. Veamos lo que dice, por favor, Primera de Timoteo capítulo 4, versículo número 15 y versículo número 16. El apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo y mire lo que le dice Pablo a Timoteo: ocúpate. ¿En qué? En estas cosas. Ocúpate, pon a la práctica, llévalo a la vida terrenal. Hazlo tuyo, vive el evangelio, en pocas palabras. Y luego dice el texto: permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿No fue eso lo que el Señor le reprochaba a los discípulos, a los fariseos? Mire, cuando usted lee los evangelios, la Biblia no dice que lo que se enseñaba en la sinagoga fuera malo. No juzga la enseñanza de los fariseos y de los escribas, lo que se estaba enseñando basado en la ley de Moisés. Lo que el Señor les critica es de que ellos dicen, pero no hacen. Eso es el grave error. Eso es la piedra de tropiezo. Eso es el desánimo para muchas personas, porque escuchan a muchas personas hablando, pero viven vidas totalmente distintas a lo que ellos están profesando. ¿No será esa la razón por la cual nosotros mismos podríamos estar siendo piedra de tropiezo para alguien? Porque estamos predicando una cosa, pero nuestros hechos dicen totalmente lo contrario. Pablo exhorta a Timoteo, hermanos, a ocuparse en las cosas de Dios, a permanecer en ellas y a tener cuidado tanto en su vida personal como en su doctrina. Este pasaje nos enseña que la santificación no solo es un asunto del corazón, sino también de acción. La obediencia a la doctrina, la dedicación a la palabra de Dios y la perseverancia en la fe son esenciales para nuestra santificación. La voluntad de Dios no solo implica escuchar su palabra, sino vivir de acuerdo a ella, permitiendo que transforme nuestras vidas.
Por lo tanto, hermanos, la santificación no es un proceso que podamos cumplir por nuestros propios esfuerzos. Es una obra que solo puede realizarse a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. A través de su palabra, Él va a utilizar su palabra para convencernos y va a poner el querer como el hacer, el llevar a la práctica lo que hemos escuchado para ser cada vez más parecidos a Jesús. Las Escrituras, hermanos, son una poderosa herramienta en las manos del Espíritu de Dios. ¿Me escuchó? Las Escrituras son una herramienta poderosa en las manos del Espíritu de Dios que Él utiliza para renovar nuestra mente, cambiar nuestro corazón y para hacernos más parecidos a Jesús. Es por medio de la obediencia a la palabra de Dios que somos verdaderamente transformados. No podemos experimentar una genuina transformación sin la lectura de la palabra de Dios. No podemos experimentar una genuina transformación sin la práctica de la palabra de Dios. Todo esto debe de trabajar en conjunto en el poder del Espíritu Santo. Y como ya hemos mencionado en semanas anteriores, la verdadera santificación es inseparable de la obediencia. Si usted va a ser transformado a la imagen de Jesús, si usted genuinamente como cristiano quiere agradar al Señor y cumplir el mandamiento de sed santos porque yo soy santo, es fundamental que usted obedezca. Que usted obedezca. No podemos alcanzar ese grado de santificación que el Señor espera de nosotros si no estamos dispuestos a obedecer. Jesús mismo nos enseñó que si realmente amamos al Señor, debemos de obedecerle. ¿No dijo el Señor eso? Si me amáis, ¿qué dice ahí? Guardad mis mandamientos. Esa palabra guardad no se está refiriendo a tomar el pasaje bíblico y guardarlo en lo más profundo de su closet, del cajón, ahí en el buró, echarle llave, guardar esa porción de la Escritura bajo una caja fuerte del banco. No, esa palabra guardar se refiere a obedecer. Si me amáis, vas a obedecer. Vas a obedecer. Recuerda, hermanos, no es suficiente con escuchar. Debemos de actuar conforme a lo que Él nos dice a través de su palabra. Entonces aquí debemos hacer una pregunta y ser sinceros para con nosotros y delante del Señor. ¿Estamos oyendo la palabra de Dios? ¿O estamos obedeciéndola con un corazón dispuesto? Mucha gente oye, pero no hace. Mucha gente oye, pero no hace. No se trata de oír. Usted puede escuchar todos los sermones que esta iglesia ha predicado desde el primer domingo. Usted puede meterse a estas páginas donde hay buenos predicadores que enseñan de una manera profunda, rica y exquisita la palabra de Dios, pero de nada sirve si usted no obedece. De nada sirve. La obediencia no es una opción. Es la evidencia de una vida transformada por el poder del Espíritu Santo. Esa transformación es el camino que nos lleva a la plena imagen de Cristo. Dios nos ha llamado a ser santos, como Él es santo. No se trata de mejorar nuestra versión de nosotros mismos, sino de vivir totalmente apartados para su gloria. Y ese es un proceso donde la palabra de Dios debe de ser el fundamento de nuestras vidas y la obediencia a ella el reflejo de una fe viva y activa. ¿Estamos siendo solamente oidores de la palabra o, como dice Santiago, o también somos hacedores de la misma? Ahora, para ser transformados tenemos que obedecer, pero aquí tenemos un conflicto. El ser humano, por su naturaleza caída, no quiere obedecer. De tal manera que el Señor sabe que hay
esa barrera que nos impide genuinamente el querer obedecer la palabra de Dios. Dice la Escritura, la carne, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El apóstol Pablo lo dice, mire, con mi cuerpo desafortunadamente hago lo que no quiero. Entonces el Señor en su gracia y en su misericordia nos ha dado su espíritu para ayudarnos. Él es el ayudador. Ese es el papel central del Espíritu Santo en la vida del creyente. El Espíritu Santo, con relación al mundo, Él viene para convencer al mundo de justicia, de pecado y de juicio. Pero en nosotros el Espíritu Santo nos ayuda a obedecer la palabra de Dios. Vamos a ver, por favor, Juan capítulo 14, versículos 16 y 17, por favor. Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ahí es un ejemplo, no es parte del tema, pero no quiero dejar pasar la oportunidad. Este versículo es uno de los muchos versículos que nos enseñan que la salvación no se pierde, porque cuando uno recibe al Espíritu, uno lo recibe para siempre. Vea lo que dice el versículo 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, ¿qué dice ahí? Le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, el Espíritu Santo, vea lo que hace la Escritura. Dice la Escritura, el Espíritu Santo está con nosotros, o sea, está al lado de nosotros. Está al lado de nosotros. Pero también el texto dice que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Está en vosotros. Romanos capítulo 8, versículo 26 y versículo 27, por favor. Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Dice la palabra de Dios. Y de igual manera, el Espíritu, ¿qué dice ahí, hermanos? ¿Nos qué? Nos ayuda. ¿En qué nos ayuda? ¿En qué, hermanos? Esa palabra debilidades puede decir, podemos entenderlo, interpretarlo como nos ayuda para superar el pecado, la tentación, para librarnos de maldad. Todas aquellas áreas donde nosotros somos débiles, el Espíritu Santo nos ayuda. Porque el Espíritu Santo lo que más desea es forjar el carácter de Cristo en la vida de cada uno de los hijos de Dios, en cada uno de nosotros. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la, ¿qué dice ahí? Intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede, ¿por quiénes? Por los santos. El proceso de santificación no depende de un esfuerzo humano, sino que es la obra activa y permanente del Espíritu Santo en nosotros. La transformación espiritual no ocurre por autodisciplina, ni por motivación personal, por motivación emocional, sino por el poder divino que habita en el creyente. Desde el momento de la conversión, hermanos, el Espíritu Santo no solo nos sella, sino que empieza una obra continua de transformación a la imagen de Cristo. Él despierta esas emociones y esos deseos que antes nosotros no teníamos. Él nos incomoda cuando estamos pecando. Él nos susurra a nuestra conciencia, habla a nuestra mente y nos dice, no está bien lo que estás haciendo. Vea lo que dice, por favor, 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos, ¿qué dice ahí, hermanos? Transformados. ¿Nota esa frase? El Señor quiere transformarnos. Dice el texto, de gloria y gloria en la misma imagen
como por el Espíritu del Señor. Ahora, subraye por favor ahí la palabra imagen. Se está refiriendo a la imagen de Cristo. No es que usted quiera ser a la imagen del mejor licenciado, diputado. No, el Señor no nos está haciendo a la mejor versión del multimillonario de la colonia, al ser el más grande empresario de la zona. No. Dice la Escritura, nos está transformando para llegar a ser a la imagen de Cristo a través de su santo y bendito Espíritu. El creyente no está caminando solo en el camino de la santidad. Escúcheme bien, el verdadero creyente no está caminando solo en el camino hacia la santidad. Dios ha provisto un ayudador, un consolador, un maestro interior que guía hacia la verdad. El Espíritu no es un poder impersonal como piensan algunos, es una persona divina que actúa con sabiduría, que actúa con intención y que actúa con un propósito eterno. No está haciendo las cosas del Señor alá y se va. Él no está formando un cristiano a la chiripa, a ver qué sale. No. Él tiene un plan perfectamente bien definido, trazado, y lo quiere cumplir en su vida. Jesús prometió que enviaría al Consolador, y esa promesa es el fundamento de nuestra esperanza de santificación. No somos capaces de producir frutos espirituales en nuestras propias fuerzas, sin su intervención. Necesitamos del Espíritu Santo. Mire, ¿recuerda usted ese versículo en el libro de Gálatas? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas esas cosas el cristiano debe de manifestarlo. Todos esos frutos, todo ese fruto que se menciona en Gálatas, todas esas cosas son características del carácter de Cristo. Todas y cada una de ellas. Y el Señor quiere que usted dé ese fruto, y para lograrlo tenemos que hacerlo en el poder del Espíritu Santo. Y cuando me refiero al poder del Espíritu Santo, no me estoy refiriendo a que el Espíritu Santo tiene una varita. Me estoy refiriendo a que usted, entre más obedece la palabra de Dios, más el Espíritu Santo tendrá poder sobre su vida, sobre su actuar. No somos capaces de producir ese fruto en nuestras propias fuerzas. Zacarías capítulo 4, versículo número 6, vea lo que dice el profeta. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, ¿qué dice ahí? No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. ¿De quién? De los ejércitos. ¿Nota? No dice que es en el poder humano. No podemos alcanzar ese fruto en el poder personal. Hay gente que piensa, es que yo tengo mucha disciplina, yo tengo mucho carácter. Déjeme decirle, si usted trata de alcanzar los frutos del Espíritu en sus propias fuerzas, usted va a terminar frustrado. Usted va a terminar frustrado. Y va a llegar un momento donde usted se va a decepcionar de las personas. Y usted se va a decepcionar de su esposo, de su esposa, se va a decepcionar del pastor, se va a decepcionar de la iglesia, porque lo está tratando de hacer en sus fuerzas. Por eso Zacarías dice claramente, es en el poder del Espíritu de Dios. El Espíritu no solo imparte poder, sino que convence de pecado, guía al arrepentimiento y capacita a las personas para obedecer la palabra de Dios y fortalecerlas en medio de la lucha contra la carne. Además, el Espíritu Santo intercede por los creyentes con gemidos indecibles conforme a la voluntad de Dios. La santificación verdadera es, por tanto, imposible sin la obra constante del Espíritu Santo. Cualquier intento de crecimiento espiritual sin acción sería superficial, carnal y estéril.
Todo creyente que anhela vivir en obediencia necesita depender profundamente del Espíritu Santo en cada paso del camino hacia la santidad. Por eso dice la palabra de Dios que Él es el Maestro, Él es el Consolador, Él es el Santificador, Él es el Intercesor, Él es el Ayudador. Ahora nosotros como creyentes debemos de reconocer que si no hemos llegado a un nivel de santificación que fuese aceptable delante del Señor, es porque muchas veces estamos actuando en nuestras propias fuerzas y muchas veces siendo oidores de la palabra, pero no hacedores, confiando en mi propia fidelidad, en mi propia constancia, y me voy a ver frustrado, me voy a ver incapacitado. No solamente el Espíritu Santo es el ayudador, pero Él desea ser el controlador de nuestras vidas. Ser el controlador de nuestras vidas. Y hermanos, aquí es donde se abre una enorme brecha en el cuerpo de Cristo, en el sentido de que hay cristianos que son controlados por el Señor, son controlados por el Espíritu Santo, y otros que no lo son. El apóstol Pablo nos da un ejemplo bien tremendo en cuanto a esto. Vaya conmigo por favor a Efesios 5:18. Efesios 5:18. Si usted puede comprender este principio, este punto de esta enseñanza, hermano, usted va a madurar muchísimo. No solamente por escucharlo, pero por ponerlo en la práctica. Tenemos al Espíritu Santo. Él tiene el poder. Él tiene la sabiduría. Él tiene el deseo. Pero debemos de dejar que Él nos controle. ¿Sí me estoy explicándonos? Él puede hacer miles de cosas en favor del pueblo de Dios, en favor de la iglesia, en favor suyo. Pero para que Él actúe, tenemos que cederle nuestra voluntad. Debemos de dejar que Él nos controle. Si Él no nos controla, eso quiere decir que usted todavía está sentado en el trono de su vida y usted quiere seguir teniendo el control. Eso es lo que sucedía antes de ser cristianos. Antes de ser cristianos yo decidía lo que quería ver en la televisión, yo decidía lo que quería escuchar en la radio, yo decidía trabajar en tal lugar, casarme de esta manera, invertir en tal lugar, tener esta. Yo decidía. Y cuando venimos a Cristo pensamos, bueno, tengo que seguir decidiendo yo, pero pues ya de una manera más tranquilita, más sujeta. No, hermanos. Mientras usted siga teniendo el control de su vida, el Espíritu Santo no tiene el control de su vida. Entonces el apóstol Pablo, tratando de explicarle a la iglesia de los Efesios cómo funciona el control del Espíritu Santo, él hace un ejemplo, él da una ilustración de cómo el vino controla a los borrachos. Dice Efesios capítulo 5, versículo 18, no os embriaguéis con vino, en el cual hay, ¿qué dice ahí? Disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo el texto aquí? Una persona que se emborracha, el vino lo controla. Ahora aquí, déjeme explicar algunas cositas. Y esto es una de las cosas que nos distingue a nosotros de los pentecosteses. La iglesia pentecostés cree y enseña que una persona recibe a Cristo, recibe el Espíritu Santo, y conforme pasa el tiempo, el Espíritu Santo que está dentro de ellos empieza a disminuir. Entonces ellos necesitan una vez más volver a ser llenos del Espíritu Santo, como si fuera un vaso, ¿no? Y como si el Espíritu Santo fuera un líquido, ¿no? Entonces llega un momento donde por las situaciones de la vida, decisiones buenas o malas, cuando yo recibo a Cristo, el Espíritu Santo me llena por completo, pero conforme avanzo en mi vida cristiana, el Espíritu Santo, me voy yo vaciando del Espíritu Santo y
llego a un punto donde tengo que volver a ser renovado una vez más, ser llenado una vez más. Como Iglesia Bautista Fundamental, nosotros creemos que solamente el Espíritu Santo hay una sola experiencia de salvación y en eso hay una llenura por completa. ¿Por qué mencionamos esto aquí? Mire, biológicamente hablando, el hombre es aproximadamente 75% agua. ¿Sí sabía usted eso? ¿Ok? Humanamente hablando, biológicamente hablando, el ser humano es 75% agua. Cuando una persona se emborracha, por más vino y alcohol que tome, no puede llegar a esa cantidad, a ese porcentaje. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí me estoy explicando. Entonces, el hombre es 75% agua, pero estamos hablando de que posiblemente más de 10 litros. Y cuando una persona se emborracha, no se toma los 10 litros. Toma una cantidad mucho inferior. Pero ese poquito inferior que ha tomado tiene la suficiente fuerza para controlar la mente, los pensamientos, el habla y el actuar de las personas. Bueno, déjeme decirle, el Espíritu Santo está dentro de nosotros y Él quiere influenciar cada área de nuestra vida. Cuando decimos que el Espíritu Santo controla nuestras manos, no es de que el Espíritu Santo está como un robot, ¿verdad? Sí, de repente el Espíritu Santo dice, levanta la mano, muévela aquí, muévela allá, no como un robot, no. Estaba hablando de obediencia. El ser llenos del Espíritu significa ser obedientes al Espíritu, ¿ok? Apúntelo eso en su Biblia, por favor. Márquelo ahí, subraye esas dos palabras, sed llenos del Espíritu. Se está refiriendo a ser obedientes. Vivir una vida transformada no solo requiere la presencia del Espíritu Santo, sino también su control pleno y continuo en cada área de nuestras vidas. La Escritura ordena, sed llenos del Espíritu Santo, un mandato, no una sugerencia. Esta plenitud no es una experiencia mística o una experiencia emocional, sino una rendición consciente y diaria y deliberada en que el Espíritu Santo gobierne nuestra mente, nuestras decisiones y nuestros afectos. Hay cristianos que sí le ceden ciertas áreas al Señor, pero otras no. Me recuerdo de una ilustración que escuché. Un hombre se estaba a punto de bautizar y bueno, ya estaba dentro del bautisterio y el que iba a bautizar se dio cuenta que iba a entrar al bautisterio con su cartera. Y el hermano le dijo, hermano, saque la cartera para que no se moje. Y el hermano dice, no solamente Dios va a tener mi vida, también va a tener mi cartera. El Señor también va a tener el control sobre mis finanzas, ¿no? Algunos de nosotros como cristianos, a veces, ¿cómo sabemos que estamos nosotros gobernando y estamos todavía nosotros sentados en el trono de nuestra vida? Porque decidimos qué cosas sí cederle a Dios y qué cosas no cederle a Dios. Somos seleccionistas en esa área y el Señor dice, no, yo quiero transformarte, pero para transformarte debes de cederlo todo. Debes de cederlo todo, no solamente las cosas que te agradan, también las cosas que te desagradan. No solamente las cosas fáciles, también las cosas difíciles. No solamente las cosas que son fáciles de obedecer, sino aquellas donde tu testimonio posiblemente pueda verse hasta afectado. Él quiere controlar absolutamente al creyente en cada área. Y si Él tiene el control pleno del creyente, tenga por seguro que ese hombre o esa mujer va a experimentar una transformación.
No se trata de tener más del Espíritu, sino de que Él tenga más del creyente. El contraste que vemos aquí en Efesios 5:18 es deliberado. Así como el vino controla al borracho, el creyente debe de ser gobernado y dominado por el Espíritu de Dios. Andar en el Espíritu significa vivir conforme a su dirección, obedeciendo su voz y depender de su poder. La carne y el Espíritu están en oposición constante. Mi carne no quiere ceder al Espíritu. El Espíritu quiere gobernar sobre la carne y estos dos se oponen entre sí. No es suficiente con tener una buena intención, el querer hacerlo. Tenemos que tomar las medidas pertinentes. Tenemos que obedecer al Señor. Se necesita de una decisión firme y diaria de someterse al Espíritu de Dios para que las obras de la carne sean mortificadas y el fruto del Espíritu brote de una manera genuina y sin forzar. Sin forzar. ¿Sabe, hermanos? Y si usted puede entender esta parte de la predicación, esta parte de la enseñanza, déjeme decirle, hay muchos cristianos que quieren tener el carácter de Cristo sin recurrir a Cristo. Hay muchos cristianos que quieren tener los frutos del Espíritu, pero sin ceder su voluntad al Espíritu. Por eso, hermanos, en la iglesia podemos darnos nuestros golpes de pecho y Dios le bendiga y aleluya, gloria a Dios, bienvenido, alabado sea el Señor. Pero allá afuera, como ya no hay presión, allá afuera como ya no está el pastor, allá como no están los hermanos, entonces yo digo y hago y deshago. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo en la carne, no en el poder del Espíritu. Ser controlados por el Espíritu de Dios implica, además de alimentarse de la palabra de Dios, el usar las Escrituras como guía y ser redarguido por ellos. Mire, hay algunos cristianos que, algunos de ellos intencionalmente o inconscientemente colocan la palabra de Dios al mismo nivel que sus sentimientos. Y aquí hay hermanos cristianos con buenos sentimientos y toman sus decisiones basadas en sus sentimientos, en su experiencia, sin consultar la palabra de Dios. Y ellos piensan, bueno, pues no estoy tratando de sacar ventaja de esta situación. Yo creo que esto es lo que deberíamos de hacer. Pero la pregunta es, ¿eso es lo que enseña la Biblia? Y cuando usted se da cuenta que mis emociones y mis sentimientos, no necesariamente por el hecho de que soy salvo, mis emociones y mis sentimientos están perfectamente alineados a la palabra de Dios. No necesariamente sucede eso. Yo puedo ser una persona muy honesta, puedo ser una persona que no estoy buscando sacar provecho de mi posición, de la congregación, de los hermanos. Y digo, bueno, pues yo creo que así es como deberíamos de actuar. Así es como deberíamos de hacerlo. Yo creo que es lo correcto. Pero la pregunta ¿es lo que dice la Biblia? ¿Es lo que verdaderamente dice la palabra de Dios? Jamás permitamos que nuestras emociones, nuestro sentimentalismo, nuestra buena voluntad esté al nivel de las Escrituras. Nunca lo permitamos. Siempre debemos de decir qué dice la Biblia, qué dice la Escritura en cuanto a esto. Ya que sin el control del Espíritu Santo, hermanos, no hay crecimiento real. Sin guía se cae fácilmente en el legalismo o en el liberalismo. Pero donde el Espíritu de Dios gobierna, hay libertad, poder y transformación que glorifica a Cristo. Una vida controlada por el Espíritu de Dios es una evidencia de una fe viva y rendida a su voluntad. El texto una y otra vez nos anima: andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo nos guía, nos dice qué es lo que debemos de hacer. ¿Y qué es lo que va a hacer el Señor? ¿Nos va a hablar? ¿Nos va a susurrar al oído? No. Nos va a dirigir a la palabra de Dios y Él va a abrir nuestra mente y nuestros ojos para que podamos entender la Escritura
y saber cómo ese principio de la palabra de Dios podemos aplicarlo a esta situación muy en particular, muy en particular. La Biblia es un libro abierto cuando el Espíritu Santo nos está enseñando, pero es un libro totalmente cerrado y bloqueado cuando usted está tratando de enseñar, discernir en el poder de la carne. Por eso, hermano, tantas herejías, por eso tantas ideas raras, porque muchas personas, dice el apóstol Pedro, son indoctas y tuercen las escrituras para sacar provecho de ellas. Tenemos que andar en el Espíritu, tenemos que vivir y hacer del andar del Espíritu un estilo de vida, no un evento, sino un estilo de vida, una cosa constante. El andar en el Espíritu vence los deseos de la carne, es una prueba práctica de la regeneración que Él ha efectuado en nuestras vidas. Ser llenos es un mandamiento, no es una opción. Es algo que debemos de hacer continuamente. La palabra de Cristo gobierna donde el Espíritu del Señor está pleno. La llenura produce resultados visibles: gozo, gratitud, sumisión, obediencia, amor, generosidad, misericordia. Tantas cosas, hermano. Hay cristianos que dicen, pues así soy. Así soy. No. Lo que está sucediendo es de que tú no estás caminando con el Señor. Pues que se ofenda el que se tenga que ofender. No. Es que usted no tiene el fruto del Señor que desea que todos seamos beneficiados por la Escritura. Y eso nos va a llevar, hermanos, inevitablemente a una lucha interna. Nos va a llevar inevitablemente a una lucha interna. Se busca la victoria espiritual. Hay una guerra espiritual en el interior de cada creyente. El Espíritu capacita para vencer la ley del pecado, y la victoria viene por rendición, no por un esfuerzo humano. Y cuando usted es cristiano y usted dice, Señor, de verdad yo quiero hacer tu voluntad, ayúdame, hermano, usted va verdaderamente a tener una lucha interna. Y no es que usted se esté volviendo loco. Recuerdo de un buen hermano, asistió un tiempo a nuestra iglesia, y él decía, no, yo creo que eso se vuelve una secta porque se está volviendo una secta porque mi hermana estaba yendo a una iglesia bautista y de repente ella, tratando de vivir las escrituras, ella empezó a hacer cosas que no eran correctas y se empezó a fanatizar y mire, terminó yendo al psicólogo y al psiquiatra y hoy está bien mala, se volvió loca. Por estar metida tan de lleno en las escrituras. No, hermano, no es eso. No es eso. La realidad es de que si usted quiere agradar al Señor, usted tiene que vencer la carne. Es interesante, ¿no? Que el Señor ha dicho, yo vencí al mundo, yo vencí al diablo, pero no dice nada de que Él venció a la carne. Esa es nuestra chamba. Lea el texto bíblico. Él venció al mundo, venció al pecado, pero la responsabilidad de vencer a la carne está en nuestras manos. Y va a estar esa victoria a nuestro alcance en la medida que nosotros nos venzamos o rindamos delante del Espíritu de Dios. Y después dice la Escritura, en un abrir y cerrar de ojos todos seremos transformados. Él dará el golpe final a la carne. ¿Me escuchó? Él dará el golpe final a la carne. Nosotros aquí tenemos que estar batallando, cuidando nuestros ojos, cuidando nuestra mente, cuidando nuestros labios. Señor, por favor, ayúdame a tener un vocabulario limpio, un vocabulario que no esté lleno de mentiras. Señor, ayúdame, por favor, a tener pensamientos santos, limpios. Padre, por favor, ayúdame. Y estamos en esa lucha constante. Y un día el Señor va a decir, ya es tiempo de dar el golpe final a la carne, donde esto corruptible se vestirá de incorrupción. Y esto mortal se vestirá de inmortalidad.
Y entonces seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para estar siempre con el Señor. Mientras eso sucede, nosotros, con la ayuda de la palabra de Dios y el someter nuestra voluntad en obediencia al Espíritu de Dios, tendremos esa lucha constante en la carne. Y no es para que ustedes se desanimen. No es para que usted diga, ay, es que no puedo vencerla. No, es que no la tienes que vencer tú, la tiene que vencer Él. Y Él la va a vencer a través de ti cuando usted obedece en plenitud. Las disciplinas de hacer, según Mateo, radica en obediencia y perseverancia. Y eso es algo que a veces algunos cristianos no entendemos. La vida cristiana involucra ser obediente, sí, pero permanecer, perseverar en esa obediencia. No nada más se trata de obedecer hoy, se trata también de obedecer el día de mañana, y se trata de obedecer también pasado mañana, y se trata también de obedecer el siguiente mes, y se trata de obedecer el siguiente semestre y el siguiente año y la siguiente década, hasta el día que yo me muera. Señor, he perseverado por tu gracia y misericordia. No he sido perfecto, no lo he hecho contundentemente, pero Señor, he tomado la decisión, Señor, que mientras esté en este cuerpo, tú vas a tener el control hasta que el Señor venga y dé la estocada final a la carne. Perseverancia. Santiago capítulo 1. Versículo 22, ya estamos terminando. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No hay transformación sin acción. La santificación verdadera se manifiesta en obediencia continua y perseverante. Jesús lo declara con firmeza. El que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. No basta con tener acceso a la palabra de Dios. No es suficiente con asistir a la iglesia. No es suficiente con escuchar y saber. El corazón regenerado responde en obediencia práctica, edificando una vida estable, firme, inquebrantable frente a las tormentas de la vida. La obediencia no es legalismo. Escúchenme bien, la obediencia no es legalismo. La obediencia es evidencia de que el Señor te está transformando a su imagen. ¿Quién ha sido transformado por la gracia de Dios? Se somete voluntariamente al señorío de Cristo y persevera en la práctica de lo que ha oído. Por eso, hermano, dice la Escritura, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. ¿Por qué? Porque el cristiano busca perseverar. No estamos hablando de salvación. El Señor hizo todo ese trabajo en el cielo. Cuando Él designó el tiempo adecuado en el que el Hijo de Dios descendería al mundo, nacería a través de la Virgen María, tendría una vida perfecta y se entregaría por nuestros pecados. Él hizo la obra, Él completó todo. En la cruz Él dijo, consumado es todo lo que yo necesitaba para ir al cielo. El Señor lo hizo por mí. No tengo que edificar y hacer ni añadir absolutamente nada. Él lo hizo absolutamente todo. No estamos hablando de salvación. Estamos hablando del mandamiento de sed santos, porque yo soy santo. Estamos hablando de ser llenos del Espíritu Santo. Estamos hablando de que el Espíritu Santo pone el querer como el hacer. Estamos hablando de que como cristiano yo deseo genuinamente obedecer a Dios. Y para lograr obedecer al Señor, yo tengo que obedecer al Espíritu de Dios. Debo de someter mi voluntad a Él. Esta obediencia es incondicional. Esta obediencia requiere de sacrificio. No ocurre por accidente. No es algo, en muchos casos, no es algo cómodo, no es algo agradable. No ocurre por accidente. Una vez más, Santiago insiste, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores.
La fe genuina no es pasiva, es una fe que actúa, obedece y permanece aun cuando nadie nos está observando. La perseverancia es una marca de la madurez espiritual. Los creyentes maduros no se rinden cuando el camino se estrecha, ni se abandona la obediencia en medio de la prueba. Ellos han aprendido que el hacer constante, aunque cuesta, produce un carácter, hay esperanza y nos da la firmeza y la certeza de que el Señor está obrando en nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 3 al 4 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. La santidad no se alcanza en un momento, sino en cada paso diario de la fidelidad. Escuche, la santidad no se alcanza en un momento, sino en cada paso diario de fidelidad. Ser hacedores de la palabra, perseverar en medio de las pruebas, nos está animando a construir nuestras casas, nuestras vidas sobre la roca. ¿Y qué dice el Señor? El que hace. ¿A quién le voy a comparar? A un hombre prudente, un hombre sabio, una mujer sabia. Van a venir pruebas a ese hombre sabio, a esa mujer sabia, a ese hombre o mujer prudente. Van a venir tribulaciones, van a venir pruebas, y por difíciles que éstas sean, no se van a echar para atrás, no van a claudicar. Su fe va a seguir puesta en el Señor, y aunque están pasando por tribulación, van a decir: esto no me va a detener de seguir siendo fiel al Señor, porque ellos están edificando sus vidas sobre la roca, porque decidieron hacer, guardar mis mandamientos, obedecer mi palabra, y continuaron siendo transformados. Pero ¿qué de aquellos que solamente oyen y no hacen? La Escritura dice: y fue grande su ruina. Fue grande su ruina. El fruto final, hermanos, el fruto final de una transformación genuina es poderle servir mejor a Dios. El fruto final de una genuina transformación es el servirle mejor a Él. Una vida transformada por el Espíritu Santo no puede permanecer estéril. Cuando el creyente ha sido santificado, su vida producirá fruto. El servicio es ese fruto visible, es ese fruto palpable, no como un deber forzado, sino como la evidencia gozosa de una naturaleza nueva. Porque somos hechura suya, dice la Escritura, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es lo que nos enseña el libro de Efesios, ¿no? Pruebas que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La santificación no solo es separación del pecado, sino dedicación activa al servicio al Señor. El verdadero servicio nace del amor a Cristo. No es impulsado por el reconocimiento ni sostenido por la obligación, sino alimentado por el Espíritu y motivado por la gratitud. El creyente transformado vive para agradar a su Salvador y desea glorificarlo por medio de obras que beneficien a otros. Eso es lo que nos enseña el Señor en Juan capítulo 15, versículo número 8. Dice la palabra de Dios: y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así, ¿qué dice ahí? Mis discípulos. Mucho fruto. Llevar mucho fruto. Ahí es donde el Señor es glorificado. El servicio es multiforme, pero siempre centrado en el propósito de Dios.
Algunos enseñan, otros exhortan, otros administran, otros ayudan, pero todos sirven con fidelidad en el lugar que Dios les ha asignado. La santificación no produce espectadores espirituales, hermanos. La santificación no produce espectadores espirituales, sino siervos diligentes y constantes. Todo porque han decidido obedecer. Han decidido obedecer. Dejarse vencer por el Señor. Entender que no es en nuestras fuerzas, sino en el poder de Él. Y cuando cristianos y cristianas se someten a esa voluntad, usted va a ver a una persona transformada en el camino de la santidad, que llevará mucho fruto a su Señor, y un día escuchará: buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ese es el fin, hermano. Ese debería de ser su meta, su propósito en lo más profundo de su corazón. Vivir de tal manera aquí, en este mundo, para que cuando lleguemos a la presencia del Señor, Él diga: buen siervo. Y usted se va a dar cuenta que todo ese sacrificio que usted hizo, todas esas luchas donde a lo mejor usted flaqueó, titubeó, se cayó, pero dijo: no, me tengo que levantar, Señor, socórreme, ayúdame, Señor. Todas esas veces que usted decía: ¿para qué sigo adelante? ¿Para qué continúo adelante? Mira lo que está sucediendo, pero el Espíritu Santo, usando su voz dulce, ese susurro, decía: no, mira, no lo estás haciendo por la gente, lo estás haciendo por mí. Y usted ahora va a la palabra de Dios y ve a los grandes hombres, ve en el libro de Hebreos, en el capítulo número 11, que los grandes hombres de la antigüedad pasaron por infinidad de cosas terribles. Y usted, cuando escucha de ellos que el testimonio de las Escrituras, el mundo no era digno de ellos, y usted ve ahí a Sansón, a Gedeón, y dice la Escritura: algunos fueron aserrados, y usted dice: caray, pues, híjole, pues la verdad no me está yendo a mí tan mal, o sea, pues creo que sí puedo seguir echándole ganas, ¿no? No me están apedreando, no me están persiguiendo, no me tengo que esconder en el bosque, en una cueva, para vivir mi fe. Creo que esto que estoy pasando es algo leve. Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque esta piedrita en el zapato la vi como una montaña. Y usted se pone de pie y le sigue echando ganas. Y lo hace día tras día, día tras día, día tras día, día tras día, mes tras mes, mes tras mes, año tras año. Y un día cerramos los ojos en esta vida y el Señor dice: buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Por qué? Porque usted decidió ser fiel a la lectura de las Escrituras. Es algo pequeño realmente, hermano. Porque usted decidió ser fiel al tiempo de la oración. Es una cosa pequeña. Porque usted decidió ser fiel en el ganar almas, en ser fiel a asistir a los cultos de la iglesia, porque usted fue fiel en ser una buena madre, un buen padre, un buen hijo, porque usted decidió ser fiel en esas cosas pequeñas que cuando vinieron los vientos, cuando los ríos se desbordaron, cuando la tribulación vino sobre usted y el diablo pensaba: está derrotado, no vale la pena, ya lo desanimé, hice que pusiera sus ojos en las personas, en las circunstancias, lo obligué a quitar sus ojos de Cristo, pero usted cae de rodillas y dice: Señor, yo no me quiero rajar. Al ver a David, Señor, al ver a Eliseo, a ver a Pablo, Señor, cómo con ese amor tan grande y tan genuino, Señor, hicieron todo. Y usted examina las biografías de los grandes hombres y mujeres de las Escrituras
Y de verdad lo que nosotros estamos padeciendo es nada, hermanos, nada. Y esa recompensa es mucho mayor. ¿Usted cree que no va a valer la pena seguir adelante? Claro que sí. Y el Espíritu dice, sigue, yo te ayudo. Estoy al lado de ti y estoy dentro de ti. Abro tus ojos para que entiendas las Escrituras, para que comprendas la claridad de las Escrituras, para formar el carácter de Cristo en ti. Y no solamente lo estoy haciendo, pero pongo en ti el deseo. Tú quieres ser más como Cristo. Y el Señor dice, y sus mandamientos no son gravosos. Y sus mandamientos no son... O sea, hermano, tenemos todo a nuestro favor. Y cuando alguien vive así, lo volteas a ver y es inevitable. Dices, esa persona es distinta. Su hablar es distinto. Su caminar es distinto. Su familia es distinta. Sus finanzas son distintas. Y gente dice, un verdadero cristiano. Que el Señor nos dé de su gracia. Nadie viendo, todos con el rostro inclinado, vamos a orar. Señor, agradecemos infinitamente por darnos la oportunidad de haber venido a este lugar, Señor, y escuchar. Bendice, Señor. No ha sido fácil. No ha sido fácil porque